Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Ecocongreso 2020. Mi nombre es Natalia Alfaro, soy la moderadora de este webinar tan interesante. En nombre de Consultoría Ecos, la Universidad Técnica Nacional, la institución universitaria del Colegio Mayor de Antioquia, les agradecemos su participación en esta exposición de la relación del coronavirus y la fauna silvestre. De verdad que es un tema sumamente interesante, en el que sé que van a participar y a aprender un montón. La charla tendrá una duración aproximada de 1 hora y luego vamos a tener un espacio de unos 10 minutos para preguntas. Antes de iniciar, sí quisiera, pues, mostrarles una serie de indicaciones para que tengan una mejor experiencia en este webinar. Definitivamente se experimenta de una mejor forma si lo hacen a través de una computadora. Van a tener a lo largo de este webinar su micrófono y video apagado durante la sesión. Sin embargo, pueden usar el chat para hacer sus consultas, las cuales, ¿verdad? Al final del webinar se va a permitir un espacio de 10 minutos para estas consultas. Se van a ir recopilando y se le harán a el panelista. Además, se va a colocar un link con el material del facilitador para que no se pierdan la oportunidad de revisarse el chat, porque ahí se va a estar colocando ese enlace. Además, les agradecemos montones si pueden responder la encuesta de satisfacción que vamos a colocar al final, que nos va a ayudar y nos va a permitir, bueno, pues mejorar. En caso de que ustedes requieran un certificado de participación de este webinar, este sería el correo al que deben solicitarlo, congreso@consultoriaecos.com. Y en caso de que suceda alguna desconexión, ¿verdad? Recordar que estamos vulnerables a cualquier evento meteorológico, además que nos haga desconectarnos. Vamos a brindar unos minutos para que se permita esa reconexión. Okay. Voy entonces a proceder a presentar a nuestra panelista, doña Clara Susana Arias. Ella es docente investigadora de la Corporación Universitaria Remington de Colombia. Es médica veterinaria y doctora en ecología y magíster en biología de la conservación y desarrollo sostenible. Además, posee experiencia en el ámbito académico en docencia, investigación y extensión en universidades públicas y privadas de Colombia, Estados Unidos y Brasil, en áreas de salud pública, desarrollo sostenible y ecología. Entonces, con doña Clara, bueno, pues una excelente experiencia vamos a tener el día de hoy. Vamos a aprender un montón de este webinar y ahora le cedemos pues la palabra a doña Clara para que ella nos inicie y nos comparta sobre este tema. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por esa introducción tan bonita. Muchas gracias también a Consultoría Ecos por extenderme la invitación, al Colegio Mayor de Antioquia y también a la Universidad Técnica Nacional de poder tener esta participación por parte mía, participando como docente de la Corporación Universitaria Remington. Vamos entonces a tener una charla y una conversación pues interesante. Como explicó Natalia, va a ser una charla que no será muy larga y al final vamos a dejar una sesión para preguntas que espero poder responder y que la charla sea de interés para todos. Voy entonces a compartirles en este momento mi pantalla para poder comenzar con la presentación. Bueno. Como les habló Natalia, voy a hablar entonces sobre esa relación entre coronavirus, específicamente este SARS-CoV-2 y la fauna silvestre. Para poder hacer hablar un poco de esta relación, empecemos hablando de los coronavirus. Seguramente ustedes ya han visto mucho esta imagen, pero para que todos estemos en la misma página, vamos a hablar, pero ¿qué son esos virus? Hemos oído hablar mucho qué son virus, pero como esta presentación es en un contexto en el que no todo el mundo viene de un contexto médico, pues es importante explicar que los virus son unos organismos vivos que requieren de la célula, es un organismo infeccioso que requieren de la célula de esa agente, de ese hospedero al que ellos infectan.
Coronavirus hay muchos, es una familia grande que se llama Coronaviridae y afecta tanto a humanos como a animales. Ellos se clasifican de diversas formas y una forma para clasificar a los virus es de acuerdo a ese material genético. En este caso, los coronavirus son virus de ARN positivos y hay más o menos 39 especies. Y el nombre se debe a esas espinitas que ustedes ven externamente que parecen una corona. Entonces, lo importante aquí es que requieren de la célula de aquellos a quienes ellos invaden para poderse reproducir. Están constituidos por ese material genético. Entonces, de coronavirus tenemos varios que son patógenos, no todos esos 39 que estoy mencionando son patógenos, varios de ellos son patógenos, y aquí simplemente para mostrarles que en fauna silvestre hemos tenido patógenos en camellos, hemos tenido en ballenas, hemos tenido en algunas otras especies de aves silvestres también. En especies domésticas, nosotros, los médicos veterinarios, estamos acostumbrados a lidiar con los coronavirus. De hecho, en cerdos pueden causar desde unas infecciones respiratorias leves hasta causar unas gastroenteritis severas o encefalitis, que es una inflamación pues, a nivel de cerebro. En gatos también se tienen coronavirus que pueden causar enfermedades leves con fiebres hasta unas infecciones generalizadas severas llamadas peritonitis. Y en rumiantes también tenemos infecciones respiratorias y diarreas y así en otras especies como aves y como ratas que también pueden causarles neumonías severas. Entonces el mensaje que quiero que se lleven de aquí es que los coronavirus han existido y en especies domésticas estamos acostumbrados a lidiar con ellos. De hecho, en perros en este momento dentro del esquema de vacunación se incluye el coronavirus como uno de los virus contra los cuales se vacuna. Y en los humanos, ¿qué tenemos? En los humanos, el que nos está afectando en este momento, es el 7º coronavirus que nos afecta a los humanos. Hemos tenido anteriores infecciones por coronavirus. Los primeros que muestro en la lista, los primeros 3 causaban infecciones leves del tracto respiratorio, otros han causado neumonía y habíamos tenido otros 2 coronavirus de importancia epidemiológica, que eran el SARS-CoV, que era causado un síndrome respiratorio agudo y una mortalidad de cerca del 10%, y el síndrome respiratorio agudo que tuvo una mortalidad más alta, del 37%. Quiero entonces aclararles aquí algunos términos para que se haga fácil también el resto de la presentación. Que el término hospedero se refiere a ese organismo vivo, que puede ser una planta, puede ser un animal o puede ser una persona, que aloja un agente infeccioso. Y cuando hablamos de hospederos, hay varias clasificaciones para ellos, pero vamos a hablar solamente de 2 de ellos, que son ese hospedero natural, que es el que aloja el agente infeccioso por periodos largos de tiempo, no siempre se enferma. Y tenemos por otro lado un hospedero intermediario, que es donde se lleva a cabo una transformación de ese agente infeccioso. Entonces, estas 2 definiciones son clave en la transmisión de coronavirus y son claves para entender un poco esta presentación. Estas son definiciones generales aplicadas a agentes infecciosos, a microorganismos infecciosos. Pasemos entonces a hablar les mencioné entonces que a los humanos nos han afectado ya 7 coronavirus, ¿cierto? Y ellos han existido en esos hospederos naturales por largos periodos de tiempo. Miremos en el cuadro de la derecha, tenemos todos esos coronavirus dibujaditos que son diversos genéticamente, ahí muestra con diferentes colores esa diversidad y esos cambios que los hacen diferentes entre sí, en esa diversidad genética. Y tenemos que ellos estaban alojados en sus hospederos naturales, que es la siguiente columna, que varios de ellos han sido murciélagos, y de ahí ocurre un salto o lo que se denomina spillover, que sería un salto entre especies o un derramamiento hacia un hospedero intermediario.
que han sido diversos hospederos intermediarios, ¿cierto? Como ven, pequeños mamíferos, camellos, cerdos, y en ese hospedero intermediario ha ocurrido esa modificación que los ha convertido en aptos para luego poder saltar a los humanos. Y no siempre han causado infecciones severas en nosotros, como lo habíamos mencionado. Aquí se señalan con flecha roja el SARS y el MERS, que eran esos anteriores que habían causado brotes epidémicos de consideración importante. Hay varios estudios que nos señalan que hay algunas actividades humanas asociadas a estos spillovers o derramamientos o desbordamientos o saltos entre especies. Actividades humanas como la urbanización o esa agricultura moderna o esos mercados de animales vivos. Más adelante vamos a retomar esto de los mercados de animales vivos. Vayamos entonces a hablar de estos anteriores brotes que habíamos tenido en humanos de coronavirus que nos habían afectado. El que tenemos primero es el brote que hubo en el 2002 del SARS. SARS es por sus siglas en inglés de Severe Acute Respiratory Syndrome, por eso SARS. Y la denominación del virus fue SARS mayúscula sostenida -CoV. Este brote, los primeros casos se tuvieron en la provincia de Guangdong, o lo que en español conocemos como Cantón en China. De ahí saltó a un país cercano y se extendió como a unos 25 países. Se tuvieron un poco más de 8.000 casos en humanos, de los cuales más o menos 800 conllevaron a la muerte. Y en este caso se estableció, pero eso todavía es un interrogante, que hubo una transmisión directa entre las civetas, que son estos mamíferos nocturnos que vemos en la diapositiva, o el nombre científico, pues ya que estamos aquí con personas de varios países y algunas veces los nombres comunes no son iguales en todos los países, el nombre científico sería el Paguma larvata. En este caso, el hospedero natural de ese coronavirus eran unos murciélagos. Pero a pesar de que fue aislado de estas civetas son consumidas en China, son altamente consumidas para consumo humano, y el gobierno ordenó el sacrificio de 10.000 de estos animales. Pero más adelante, un tiempo después del brote, también se aisló este SARS-CoV de otros animales que estaban en ese mismo mercado de animales vivos de Guangdong. Entonces, hay muchos cuestionamientos de cuál fue el papel de la civeta. ¿Fue realmente un hospedero intermediario o fue un hospedero artificial inducido que además amplificó el virus y lo hizo más disponible para que hubiese transmisión hacia los humanos? Son todavía interrogantes. Pero si revisamos la literatura corriente, va a decir que fue la transmisión directa desde la civeta, solamente que eso está muy cuestionado. Por otro lado, tenemos el brote que tuvimos en el año 2012 de MERS, ¿cierto? Miren, 10 años después se tuvo un brote de MERS, también por sus siglas Middle East Respiratory Syndrome, y el nombre del virus en sí es MERS-CoV-2. Ese brote surgió en Arabia Saudita. Hubo más o menos 2.500 casos y la letalidad fue más alta de hecho. En este caso la transmisión fue directa entre dromedarios, camellos dromedarios, y el hospedero natural también fueron murciélagos. ¿Vamos bien hasta este momento, Natalia? Vamos súper bien, doña Clara, excelente. Bueno, después de todo este contexto podemos llegar a traer este concepto que es de enfermedades zoonóticas o zoonosis, que son aquellas enfermedades que se comparten entre animales y personas. Entonces, cuando hablamos del SARS y el MERS, estamos hablando de enfermedades zoonóticas. Si habían escuchado el término, porque hasta hace poco esos eran términos que solamente estábamos familiarizados con ellos, los veterinarios y los médicos humanos, pero en este momento la gente ya está oyendo hablar de zoonosis, y es porque SARS y MERS son zoonosis, y también lo es
el COVID-19, el que hoy es el responsable de la pandemia que estamos viviendo. Vamos a hablar entonces un poco de qué es lo que me está ocurriendo en este momento. Hace un par de meses, ya unos 3, 4 meses, empezamos a ver estos titulares de prensa en todo el mundo, de que había unos síntomas, de que había algo ocurriendo en China. Era un misterioso virus hasta ese momento, pero ya se estaban prendiendo las alarmas, aunque solo estaba circunscrito a China. Y a 31 de diciembre de 2019 se sabía que había unos casos humanos de neumonía de etiología desconocida. Cuando hablamos de etiología en medicina estamos hablando del causante de la enfermedad. Entonces aquí el causante de esa neumonía en humanos era desconocida. Y esos casos se estaban presentando en una ciudad llamada Wuhan, en una provincia que es llamada Hubei, en la China. Pero ya rápidamente, 2 días después, se confirma que la causa, ya se confirmó la causa de esa neumonía, y era el que en ese momento provisionalmente se denominó 2019 Novel COVID, COVID por coronavirus, 2019 por el año y Novel porque era nuevo. Y había varios casos asociados a esa provincia. Así, esta era la información que se tenía en ese momento. Y más o menos en enero que empecé a estudiar un poco sobre esta enfermedad, estuve revisando lo que la Organización Mundial de la Salud nos indicaba, y nos indicaba que teníamos unas definiciones de caso sospechoso, eran personas que tuvieran una infección respiratoria que no se supiera la causa y tuvieran antecedentes de haber viajado a esta ciudad 14 días antes de presentar los casos. Aquí es bueno aclarar el asunto de 14 días antes, porque a lo mejor no todo el mundo tiene claridad. 14 días antes, porque 14 días es el periodo de incubación de este virus. Es decir, el periodo que transcurre entre que el virus entra al cuerpo de esa persona y aparecen los primeros signos clínicos. Esto puede durar menos, pero hasta 14 días es lo que se ha reportado. Entonces, por eso siempre nos hacen vigilancia o debemos hacer una cuarentena de 14 días, porque es el periodo que se tomaría en aparecer signos cuando el virus entró a mi cuerpo. Entonces, miren, los casos sospechosos eran haber viajado a esa provincia 14 días antes o ser trabajador del mercado de animales vivos de esta provincia, y también se vigilaba el caso probable y el caso confirmado, que era un caso probable, era un sospechoso que no se había concluido el diagnóstico, y un confirmado era por laboratorio. Eso nos decía la Organización Mundial de la Salud en enero de este año. En ese momento, en enero 23, teníamos que la distribución de casos en el mundo, teníamos apenas 580 casos confirmados, de los cuales el 98% eran de la China. Todos tenían antecedentes de viajes a Wuhan y miremos, algunos de ellos con enfermedad severa y apenas 17 muertes. Cuando observamos el mapa de distribución de los casos, lo que en ese momento era el Novel COVID, eran todos, mírenlos, asociados a Asia. Solamente se tenía un caso en Estados Unidos, pero estaba ligado a haber viajado a esta provincia. Este mapa era hace unos 3 o 4 meses, pero miremos cómo está el mapa hoy de distribución de la enfermedad. Este mapa no es hoy, es hace 3 días, para no mentirles. Este mapa del 2 de junio nos muestra que en este momento el coronavirus está distribuido en todo el mundo. El tamaño del círculo indica la cantidad de casos en cada uno de esos países o territorios. Y tenemos entonces que hoy podemos hablar que esto es una pandemia, cumpliendo con la definición estricta de pandemia. En algún momento del transcurso de esta situación, la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia porque cumplía con esa definición, que es que ocurra en una área muy amplia, cruza fronteras, no respeta fronteras de países, eso es una de las situaciones que pasa, y afecta a una gran cantidad de personas. Entonces, este coronavirus cumple exactamente con esas definiciones. Yo siempre cuento esta anécdota que es un poco triste, porque cuando yo enseñaba estos términos a mis estudiantes, hasta el año pasado, me tocaba recurrir a ejemplos
de pandemias que ocurrieron hace 100 años o más. En cambio, en este momento es muy fácil que un estudiante se aprenda la definición de una pandemia, porque estamos viviendo una y esto es una situación histórica. Hoy entonces tenemos esto solamente para contextualizarnos, porque seguramente todos deben estar curtidos de escuchar en cada uno de sus países, ciudades y regiones cómo está la situación de coronavirus, pero solamente para que tengamos una idea contextualizada y continuemos con la presentación, tenemos a 2 de junio un poco más de 6 millones de casos confirmados con 373.000 muertes y hoy en día el territorio de las Américas es el que está aportando el mayor número de casos, o sea, lo que comprende Norte, Centro y Suramérica es el que está aportando el mayor número de casos, está en naranja en la gráfica. Por otro lado, tenemos entonces que los países que hoy llevan la delantera en cuanto a número de casos totales, los primeros 3 son Estados Unidos con 1.700.000 casos, luego Brasil con 500.000, y luego la Federación Rusa, y así sucesivamente. Ahí tenemos España ya en 4º lugar, Italia en 5º lugar, ellos han tenido un gran número de casos. Pero también quiero que caigan en la cuenta que no es lo mismo tener 1.700.000 casos en Estados Unidos, que es un lugar que tiene 320 millones de habitantes, a tener 239.000 casos en España, con 44 millones de habitantes. Las implicaciones para el sistema de salud y cuando se hace la tasa, la conversión de ese número de casos por millón de habitantes, la magnitud del problema es diferente. Entonces eso también nos puede dar luces de la situación en cada país. No es solamente el número total de casos, sino las repercusiones y las implicaciones que eso tiene. Bueno, entonces ya con este contexto también quería hacerles una pequeña claridad pues un poquito semántica, pero también como de cultura general, y es que ya está establecido, la Organización Mundial de la Salud asignó a la enfermedad el nombre de COVID-19. Ese es el nombre de la enfermedad. Mientras que la Asociación de Virología le dio al virus el nombre SARS, mayúscula sostenida, -CoV-2. Cada una de estas cosas tiene una razón de ser y es que el virus se llama así, pues porque tiene similitudes con el anterior SARS, pero no es igual, entonces es otra variante y ellos tienen unas ciertas condiciones para dar la clasificación. Y es importante tener el nombre de la enfermedad diferenciado del nombre del virus. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos del virus, vamos a hablar SARS-CoV-2 y cuando hablamos de la enfermedad vamos a hablar de COVID-19. Eso está estandarizado para todo el mundo, para que lo tengan en cuenta y lo consideren. Después de este contexto vamos a hablar un poco entonces del origen de ese virus, ¿cierto? Perdón, quiero cerrar esta parte de epidemiología, es que ya hablamos de lo que se vigilaba en enero, pero cuando hablamos de lo que hoy, los lineamientos que nos da hoy la Organización Mundial de la Salud, es que un caso sospechoso ya no está solamente asociado con haber viajado a esta ciudad de Wuhan, sino que es haber viajado a un lugar que tenga transmisión comunitaria, o que haya enfermedad de COVID, es decir, en este momento todos los territorios del mundo. Y además ya tenemos algo que es contactos y la Organización Mundial de la Salud nos está dando unos lineamientos muy claros de rastreo de contactos porque esa es la forma de epidemiológicamente poder hacer un control de la enfermedad en cada uno de estos lugares donde se está presentando. Entonces ahora tenemos muy importante contacto, recuerden que haber estado en contacto con una persona infectada, tengo que tener unas medidas y hay que hacerle un rastreo a todo un círculo, como nos indican ellos en todos los lineamientos que nos están dando. Cuando se identifica el caso en la comunidad, se le hace un rastreo si presentan unos signos y síntomas y recuerden el monitoreo por 14 días. Ahora hablemos un poquito por fin de este origen de este coronavirus. Vemos también, me llama muchísimo la atención cómo Costa Rica, de una manera muy bonita, ha sacado documentos en distintas lenguas diferentes al español y cada uno de los países tiene las diferentes estrategias.
Colombia tiene unas, Costa Rica tiene otras y cada país de acuerdo a su contexto. Entonces, hoy tenemos una enfermedad esparcida en todo el mundo y cada uno de los países tiene los lineamientos para vigilarla y poder llegar a controlarla. Tenemos entonces, hablemos un poquito de ese genoma, de ese virus. Yo quiero hacer aquí la salvedad, pues yo no soy genetista y tampoco esta charla está dada para genetistas, pero voy a explicarles de la mejor manera posible dos características que este virus tiene que lo hacen muy único. Estamos hablando del virus que tenemos hoy circulando entre humanos y que es el responsable de esta pandemia. Entonces vamos a centrarnos en la imagen que tengo en el centro de la diapositiva, donde vemos la estructura típica del coronavirus y vemos que ellos tienen una membranita como en forma de espiga, compuesta por tres cositas. Y esa parte de la membrana es súper importante para poder entrar a la célula. Y la conformación y la estructuración de esa partecita, de esa espiga, es muy específica para cada coronavirus. Entonces, este coronavirus que tenemos hoy circulando entre nosotros tiene dos características. A la izquierda vemos que está perfeccionado para adherirse a un receptor humano que se llama enzima convertidora de angiotensina 2, que de ahora en adelante vamos a denominar AC2. Y ese receptor y ese AC2, nosotros los humanos lo tenemos en el epitelio de las vías aéreas y en todo ese parénquima pulmonar, entre otras células. Ahí lo tenemos en abundancia. Por otro lado, tenemos al lado derecho que él tiene un sitio para unas proteínas, para una enzima que se llama furina, y que esa furina la tenemos abundante en ese tracto respiratorio. Entonces, esas dos características lo hacen muy único y lo hacen exitoso para transmitirse entre nosotros los humanos y estar establecido entre nosotros. Entonces recuerden, ese receptor humano de AC2 y que para poderse adherir a él es facilitado por esa furina, que también la tenemos nosotros abundantemente en el tracto respiratorio. Entonces estas dos características lo hacen único y exitoso para transmitirse entre nosotros los humanos, para resumírselas en algo sencillo y simple que podamos entender todos. Entonces, cuando hablamos de ese origen animal, se ha hablado y se ha debatido mucho porque se sospechaba inicialmente que era de origen animal, porque esos primeros casos estaban asociados y ocurrieron en personas visitantes o trabajadores de ese mercado de animales de Hubei, como lo hemos visto mucho en las noticias. Se realizó secuenciación genética de este SARS-CoV-2 y se detectó que genéticamente era muy similar a otros coronavirus que están circulando en poblaciones de murciélagos de herradura, que el género es el Rhinolophus. Algunos artículos encontraron que la similitud era, algunos autores encontraron que la similitud era del 88%, y otros encontraron hasta similitudes del 96%. Pero ¿qué tenían esos virus a pesar de que fueran tan parecidos? Pues que tenían deficiencias para acoplarse a esa AC2 y que además no poseían ese acople para la furina. Acuérdense en esa espiguita que les mostré, ahí no tenían ese acople para la furina y tenían deficiencias para ese acople de AC2. Por otro lado, se ha hablado también de los pangolines, y se realizó una secuenciación genética de unos pangolines importados ilegalmente a la provincia de Guangdong, unos pangolines de Malasia, y encontraron allí una similitud alta, una similitud genética de 85, 92 y de hasta 99%. Y si bien en estos pangolines se encontró una mayor similitud para esa AC2, no se encontró en ese coronavirus, no se encontró un acople para esa furina. Solamente para que queden esos datos aquí de información. Por otro lado, no podía dejar de mencionar
ya que estamos hablando de especies silvestres, la situación que ha ocurrido en el zoológico del Bronx de Nueva York. En el 5 de abril, la Wildlife Conservation Society nos reporta, que es la encargada del zoológico, es la asociación, la ONG dueña del zoológico, del tigre, de la tigresa Nadia. Es un tigre de Malasia que tenía signos respiratorios y se le realizan pruebas y es positiva para el SARS-CoV-2. Ya luego el 22 de abril se realizan pruebas en otros felinos de este mismo zoológico y para el 22 de abril nos reportan que 3 tigres de montaña y 3 leones africanos también dieron positivo. No todos ellos mostraban signos. Ellos han hecho los seguimientos del caso y hasta ahora lo que se puede saber es que hubo una transmisión de alguna persona, un cuidador del zoológico, que también era positivo para SARS-CoV-2 y al parecer la transmisión fue humano a esos animales. Por otro lado, hablando también de especies de animales silvestres, estamos hablando de los bisones en Holanda. A inicios de este mes, del mes de abril, algunas granjas dieron casos positivos de unos bisones. Ya para finales del mes de mayo, el gobierno estipula que se tienen que hacer test obligatorios en las granjas y por supuesto ese número de animales positivos aumentó. Aquí hay un gran debate porque inicialmente a esa primera granja que dio bisones positivos se estableció que hubo transmisión de humano a animal, pero continúan los interrogantes de si la transmisión se puede dar viceversa. Hasta ahora, las investigaciones que se han realizado hasta el momento es que la transmisión fue de humanos a esos animales, a esos bisones. Allí hay una reglamentación en este momento que aquellos que den positivos tienen que ser sacrificados. Es la reglamentación que tiene el gobierno de Holanda en este momento para esas granjas de producción de bisones. Siguiendo entonces con el origen animal de este virus, me gusta traer aquí las teorías propuestas por Andersen y colaboradores, publicado en la revista Nature hace unas cuantas semanas en la revista Nature. Y él tiene 2 teorías muy interesantes que quiero que hablemos y discutamos aquí. Les quiero exponer una. Es que este SARS-CoV-2 tuvo una selección natural en un hospedero animal y luego hubo esa transferencia zoonótica de ese hospedero animal hacia el humano. Pero ¿por qué no se ha podido comprobar esa teoría? Porque vimos que a pesar de que hay una gran similitud entre este SARS-CoV-2 que tenemos circulando hoy en humanos y esos de los pangolines y los de los murciélagos de herradura, vemos que tienen deficiencias para su acople en humanos, en la ACE2, y no tienen esos sitios de inserción para la proteinasa de furina. Hasta ahora, hasta hoy, porque esto puede cambiar, seguramente cambiará en el futuro, próximo o lejano, hasta ahora no hay ningún coronavirus animal suficientemente similar al SARS-CoV-2, que es el que tenemos circulando hoy en humanos. Tenemos algunos mecanismos de adaptación, de mutaciones, inserciones, eliminaciones. Estas pueden ocurrir por selección natural. Todos esos son mecanismos por los cuales se ajustan las frecuencias de genes y codifican rasgos y pueden ocurrir por selección natural. Y para que estos cambios ocurran, se requiere de un hospedero animal con unas densidades poblacionales altas para permitir que toda esta selección natural ocurra. También se plantea si esa selección natural fuera un hospedero animal humano o similar a humano. Y aquí se trae la segunda teoría que este grupo de autores genera, y es que esa selección natural ocurre en humanos después de esa transferencia zoonótica. ¿Cómo se explica? Hubo un progenitor de este SARS-CoV-2, que es el que tenemos hoy en día, un antecesor de él, el cual saltó a los humanos. Y en los humanos, en una transmisión baja, adquirió esas características genómicas que les expliqué al inicio, a través de adaptación, en una transmisión humano a humano que no se detecta.
Y una vez adquirió esas características, se estableció y se desató la epidemia. Entonces tenemos estas dos teorías aún por probar y las cuales yo considero muy plausibles de acuerdo al conocimiento que tenemos ahora. Repasemos un poquito esas dos especies que traje a colación. Hablemos de esos murciélagos de herradura. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estos murciélagos son clasificados como de menor preocupación, con unas poblaciones estables distribuidas en el sur de China y en Indonesia. Es un animal que es muy adaptable, si bien habita cuevas y bosques, él está muy bien adaptado también a hábitats degradados y a entornos construidos por el humano. Las colonias que existen en este momento son de miles de individuos, por eso es de menor preocupación su clasificación según esa lista roja. Por otro lado tenemos los pangolines, que a pesar de que se encontró una similitud genética del SARS-CoV-2 con coronavirus de ellos, esto es una especie que es la más traficada del mundo y están clasificados por esa misma institución como vulnerables y en peligro crítico. Y si bien están distribuidos en África y Asia, son muy traficados y en China, a pesar de que tienen una especie propia de allá, trafican de otras regiones. Es un animal que es solitario y nocturno y habita bosques y pastizales. Entonces, conociendo estos hábitos de ellos, pensemos, ese primer brote ocurrió en China en 2019. En esa época es invierno, frío, y tenemos estos murciélagos están hibernando. Y a pesar de que otros coronavirus han tenido origen en murciélagos y algunos de esta especie, sabemos por las experiencias de otros coronavirus que se requirió de un hospedador intermediario. Y recuerden que se requiere de un hospedador intermediario para poder adquirir esas características genéticas que lo hicieron exitoso en humanos. Por otro lado, tenemos que los pangolines, a pesar de que hay una similitud del 99% en ese material genético, en esa secuenciación genética, ha sido criticado que esa similitud fue de material de genoma obtenido de animales ilegalmente traficados. Recuerden nada más que son animales solitarios, o para quienes no lo sabían, con pocos números. Allí son muy traficados para la carne y también son traficados para el uso de sus escamas y no se conoce viralmente cuál es la diversidad de esos pangolines. Es muy importante recalcar el hecho de que esos genomas son obtenidos de animales ilegalmente traficados, porque pues si aquí hay personas sensibles y que trabajen con conservación, saben todas las condiciones a las cuales se enfrentan los animales cuando son traficados ilegalmente. Estas son imágenes que ahora salen a la luz pública de algunos de esos mercados de animales vivos en China y en otras partes de Asia. Pero estas imágenes ni siquiera muestran la realidad, la total y profunda realidad de estos asuntos. ¿Qué vemos aquí? Vemos una combinación de especies domésticas con silvestres en condiciones de hacinamiento, mezclados inclusive con humanos, ¿cierto? Sabemos para que llegaran acá fueron cazados, capturados y traficados. Y en esas condiciones, ¿qué ocurre? Hay un mayor contacto, un contacto más cercano entre humanos y entre diferentes especies, que de otra manera no estarían juntas. Sabemos que estos mercados de animales vivos son el lugar perfecto para la emergencia de enfermedades. Como indiqué, en condiciones naturales esas especies nunca estarían juntas. Humanos y ellos tampoco estarían juntos y hay un mayor contacto con secreciones, heces y sangre. Son llevados al cautiverio, mezclados con humanos y esa es la oportunidad perfecta para que ocurra lo que denominamos spillover, o ese salto o derramamiento entre especies, que en su hábitat natural no ocurriría. Aún hay preguntas por resolver y sabemos entonces que
gran interrogante es cuál fue ese hospedero intermediario entre murciélagos y animales y humanos en el mercado de Wuhan. No podemos desconocer que esos pangolines se venden en los mercados de diferentes zonas de Asia. Y también está el gran interrogante de si la prohibición de ese transporte y venta de fauna silvestre en la China es la respuesta para que no ocurran las futuras pandemias. Se ha planteado mucho entre la comunidad de conservacionistas si esa sí es la solución perfecta o si simplemente llevaría a que los animales traficados y comercializados, al ser ilegal, estén en unas condiciones aún peores porque todo se haría bajo cuerda. ¿Dónde adquirió entonces ese virus esa característica que hace su transmisión tan eficiente? Tenemos todavía el interrogante de cuál fue ese hospedero intermediario y dónde está, o si fue entre nosotros los mismos humanos, y se adquirió esa característica hace años o hace varias semanas. Además, ¿cuál es el papel de esos mercados vivos y cuál será la opción acertada para prohibir la venta definitiva de fauna silvestre, no solamente en China, sino en tantos lugares del mundo que es legal, y cómo regular la que es ilegal? El principal mensaje que quiero que se lleven es que hoy estamos desequilibrando los ecosistemas. Y ese desequilibrio de los ecosistemas está dando como resultado situaciones como la pandemia que hoy en día tenemos, que sabemos que es de origen zoonótico, pero que el hombre fue quien intercedió para que se dieran las condiciones propicias para que ese coronavirus hiciera sus modificaciones, adquiriera las características que lo hacen hoy tan exitoso en humanos. Muchas gracias para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Clara. La verdad es que pues una excelente charla. Aprendí muchísimo. Sé que a todos los que se conectaron estaban pues súper ansiosos de aprender montones, ¿verdad? De lo que hemos aprendido. Sin embargo, tengamos espacio, ¿verdad? Para unas consultitas, las cuales me gustaría pues proyectar para proceder a ese espacio de consultas. ¿Okay? Entonces, pues la primera consulta que tenemos es, ¿cuál es el riesgo de que se desate otra pandemia por pérdida de biodiversidad? Te las contesto de una vez, Natalia, ¿cómo quieres que hagamos esa parte? Sí, puedes, si quieres contestar una por una, o si quieres, ¿verdad? Pues vamos viéndolas de forma individual. Bueno, pues el cuantificar el riesgo es un gran reto, pero por supuesto, y sí, una vez más, sí, estamos en riesgo de pandemias por pérdida de biodiversidad. Esto es pues una gran lección que la naturaleza nos está dejando, ¿cierto? Y a pesar de que muchos ya lo habían vaticinado o predicho, y los que estudiamos los temas de ecología y salud, como es mi caso, sabíamos que este riesgo existía y constantemente estábamos no esperando, pero asustados de que ocurriera y de que ocurriera y no estuviéramos preparados para ello, como tal cual ocurrió, no estábamos preparados para ello, pero veámosle el lado positivo. Esta pandemia nos está dejando grandes enseñanzas y una de esas enseñanzas es que está en nuestras manos poder continuar conservando esos ecosistemas, porque es una situación en la que todos ganamos, ganan las especies y gana el humano como una especie más, al mantener esos ecosistemas en equilibrio. Y esto de pronto lo enlazamos, Natalia, con la otra pregunta que nos dice, ¿qué medidas debemos tomar como humanidad para evitar que ese desbalance que causamos por extraer recursos vuelva a desatar una pandemia? Las medidas es conservación y las medidas es educación. Y lo más interesante de esto, Natalia, es que esas dos medidas son unas medidas que como humanidad nos van a hacer progresar. Estamos hablando aquí de algo que es un enfoque que algunos médicos veterinarios promovemos
y algunos conservacionistas, y es una sola salud. No podemos aislar la salud de los ecosistemas de la salud de las poblaciones animales y de la salud de las personas. Entonces, un ecosistema equilibrado, porque es que el concepto salud y equilibrio están totalmente ligados. De hecho, salud es equilibrio. Salud no es solo ausencia de enfermedad, salud es equilibrio. Entonces, si tenemos un ecosistema equilibrado, es un ecosistema que es saludable y quienes habitamos en él también estamos dentro de ese equilibrio saludable. Listo. Bien, tenemos una tercera pregunta que dice, ¿qué le diría a las personas que consideran que para evitar otra zoonosis se deben eliminar a los murciélagos? Yo le diría que primero recordemos el concepto básico de ecología, que cada especie cumple una función en el ecosistema. Entonces, eliminar una especie no es la respuesta a nada, ¿cierto? Eliminar una especie antes va a traer consigo toda una cascada de eventos que van a desequilibrar aún más el ecosistema. Y recordemos que esos coronavirus viven en sus hospederos naturales y ni siquiera los enferman. Y han vivido en ellos por largos periodos de tiempo. Entonces yo le diría que eso lo único que va a hacer es desequilibrar más el ecosistema, y ya sabemos que esos desequilibrios contribuyen aún más a causar una zoonosis. Claro. Clara, tenemos otras consultas que nos han ingresado por medio del chat, ¿verdad? Vamos a empezar una por una. Vamos a tratar de darle espacio a todas porque sí, definitivamente el tema es, genera o levanta pasiones, ¿verdad? Eso es sumamente interesante. Entonces tenemos esta pregunta de Alejandro que dice, ¿qué papel considera usted que jugó la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de salud en la expansión del virus? Pues yo creo que jugaron un papel muy determinante en darnos información al resto de países de lo que estaba ocurriendo, y en este momento de lo que estaba ocurriendo para que pudiésemos prepararnos y poderle seguir el curso. Y mira que han sido muy acertados y pertinentes, en cada momento han declarado la situación que hay, han dado información clara y precisa. Yo creo que sin esos organismos no estaríamos tan preparados como lo estamos, empezando por ustedes en Costa Rica, que les ha ido súper bien en el manejo de la pandemia, con unos mecanismos muy bien establecidos, muy interesante cómo lo han manejado. Pero claro, si tú no sabes qué está pasando al otro lado del mundo, ¿cómo te vas a preparar? Entonces es un papel determinante y positivo. Por supuesto, han cometido errores. Pues yo me acuerdo en el momento que decían uso de tapabocas solo si tienes signos. Yo en ese momento dije, yo conozco cómo se transmite este virus, yo salgo con mi tapabocas. Puedo ser portador asintomático, alguien lo puede ser. Y mira que ellos han reconocido, nos equivocamos en esa medida. Pero creo que sin ellos no estaríamos como estamos, estaríamos peor. Claro. Tengo otra consulta. ¿Es posible que su transmisión fuese directa y que no hubiese intermediario? Es posible que hubiese sido directa, pero no el que tenemos hoy, sino un antecesor al que tenemos hoy, pues de acuerdo a los estudiosos, virólogos estudiosos, colegas virólogos estudiosos, es posible que un antecesor hubiera sido el que se transmitió a humanos, ahí adquirió esas características que lo hacen exitoso en humanos y las características del que hoy tenemos circulando en humanos. Sí es posible, pero yo soy más de la tendencia de que tuvimos un hospedero intermediario animal por el asunto del mercado de animales vivos de Wuhan. Yo soy más de esa tendencia, de pensar en eso. Sí. Tengo otra consulta que es bastante pues exacta. Nos consultan en cifras, ¿qué impacto ha tenido la erradicación de poblaciones biológicas por riesgos de transmisión? A Fernando, que no le tengo la respuesta para eso. Sí, me imagino que tal vez está relacionado, por ejemplo, algunos tienen que haber leído las noticias, ¿verdad? De que se desató pues una serie
matanzas, ¿verdad? En cuevas de murciélagos y así, ¿verdad? Pensando que la transmisión podía ser pues directa, ¿verdad? Cosa que pues a lo largo de todo este webinar hemos visto que no funciona de esa forma. Entonces, ¿verdad? Que no es, y no es acertado, como ya nos dejó bastante claro la profesora Clara, pues eliminar una especie porque eliminamos la función tan importante que la misma cumple. Vamos a ver qué otras consultas. ¿Cuál es la articulación de la fauna doméstica con el tema tratado? Bueno, de la fauna doméstica también se ha hablado mucho y ha sido también responsabilidad nuestra de los veterinarios de dar herramientas para eso. Si bien se ha aislado de algunos gatos, se han dado positivos, no digamos aislado, han dado positivos para SARS-CoV-2, lo que hasta ahora se sabe es que ha sido transmisión también de humano a esos animales. Entonces, como la recomendación aquí, porque ya en otro panel me habían invitado a hablar solo de eso, la recomendación para el público general, si tiene mascotas y tiene una persona infectada, tiene alguien con COVID-19, es cuidar a esa mascota como un miembro más de la familia, así como si hay un positivo en casa, ese positivo permanece aislado, etcétera. Entonces, a la mascota hay que cuidarla también como un miembro más de la familia, porque la mascota hasta ahora vemos que se puede infectar humano-animal. Hasta ahora no está claro su rol como él infectado por humanos, él infectar a otros humanos. Esa parte no está clara, pero sí que el humano lo infecta a él. Y en caso de que, porque también dan recomendaciones, bueno, si yo vivo solo, estoy infectado y no tengo quien cuide a mi mascota, pues entonces tener las precauciones del caso de cómo hablarle a tu mascota, que este no interactúe para que no disemine el virus, aunque no se ha probado exactamente si él puede hacerlo. ¿Listo? Claro. Tenemos dos consultas más y con eso ya terminaríamos el espacio de preguntas. Este es de Pablo Rivas y dice, ¿cuál ha sido la tendencia de que aparecen nuevas enfermedades y más fuertes en tanto más se ha deteriorado el ambiente y se da pérdida de biodiversidad? Pues mira, hay muchos estudios muy bonitos y muy interesantes de esa pérdida de biodiversidad. Decir pues tendencia es que hasta ahora se sabe que más o menos un poco más del 70% de esas enfermedades nuevas y que están surgiendo son de origen zoonótico, eso lo sabemos. En cuanto, no sé si él está refiriéndose a tendencias en el tiempo, tomemos solo el caso del coronavirus. Vimos primer brote grave en humanos 2002, luego 2012 y ya vamos en 2020. Entonces, si analizamos esos tres casos, vemos que de pronto se está acortando. Y ya si él quiere ver otros ejemplos, hay ejemplos muy interesantes como la enfermedad de Lyme. Es una enfermedad pues que está más distribuida en el hemisferio norte y ya hay estudios haciendo la asociación directa, pérdida de biodiversidad, aumento de casos humanos de enfermedad de Lyme. También hay otros ejemplos pues que podría darles, pero con esas creo que él podría ubicarse un poco, pero sí está asociado pérdida de diversidad con aumento de enfermedades de importancia en salud pública. Claro. Casualmente, el último comentario no es una pregunta, es un comentario de Jaime Jaramillo que dice, hay también beneficios con los animales que salen a la ciudad recuperando su espacio. Ahora que hemos estado confinados, creo que esta es una reflexión bastante interesante e importante y está ligada a una charla que vamos a tener el día de mañana, que no se la pierdan, ¿verdad? De avistamiento de aves con Jenny Mancera. Y casualmente, pues, nos gustaría conocer, pues, la opinión de Clara, ¿verdad? Con respecto a este fenómeno que se ha dado, ¿verdad? De que nosotros nos confinamos y vemos, ¿verdad? Pues, esa fauna florecer. A mí me ha parecido un fenómeno supremamente bonito y sí, aquí sí se le puede decir exactamente fenómeno porque es una cosa que no nos había tocado ver. Y me ha parecido como muy interesante como ese respiro que le hemos dado porque lo que hacemos es generar una gran presión a esos ecosistemas y a esas especies y ahora liberamos la presión, entonces ha sido muy interesante verlo, me ha parecido muy bonito. Por otro lado me asusta
me asustas porque he visto videos como de especies silvestres metiéndose a casas, entonces me asusta que vayan tomando unos ciertos hábitos y que no siempre entren a la casa correcta y a la casa donde entiendan el valor de esa especie silvestre. Entonces me ha parecido lindo, pero me asusta un poco de qué va a pasar después. Pero muy agradecida, pues esos son los lados positivos de la pandemia, ese respiro que les dimos. Y así como nosotros nos metemos en sus ecosistemas, ellos están pudiendo entrar a nuestras ciudades construidas y ver a ver cómo es que vivimos esta especie que no debería ser el centro de todo, sino que debería estar al lado de ellos. Y ya vinieron y vieron cómo vivimos nosotros. Sí, bueno, pues ya no tenemos más consultas, pero la verdad es que ha sido una sesión sumamente provechosa en la que hemos aprendido montones, ha sido encantador, la verdad, toda la interacción. Por lo tanto, bueno, pues quiero aprovechar el espacio que todavía nos quedan, ¿verdad? Pues algunos conectados para invitarlos a llenar la encuesta de satisfacción, la cual obviamente está diseñada pues con el fin de ayudarnos a mejorar la experiencia que estamos teniendo ahorita y pues cerrar, ¿verdad? Finalizar con un agradecimiento sumamente, ¿verdad? Estamos sumamente agradecidos con Clara por este tema tan novedoso, tan interesante, ¿verdad? Que definitivamente llamó muchísimo la atención a nuestros, a nuestros conectados el día de hoy en nombre, bueno, pues de Consultoría ECO, de la Universidad Técnica Nacional, la institución Colegio Mayor de Antioquia, pues le agradecemos, ¿verdad? Nuevamente, le reiteramos pues ese aporte tan importante y valioso que nos está dando el día de hoy. Y pues ya para finalizar, invitarlos a participar en los webinars que vamos a tener ahorita, si no me equivoco, como a las 3, va a ser uno sobre vigilantes del agua, que es un proyecto súper interesante. Imaginémonos ahorita que estamos en medio de una pandemia sin agua para cumplir nuestro protocolo de lavado de manos, ¿verdad? Entonces es un súper importante tema. Y también vamos a tener un tema sobre economía circular, así que no se lo pierdan. Y pues que tengan una feliz tarde. Gracias, Natalia, que estén muy bien. Igualmente, doña Clara, feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos. Gracias.